Amigos, como les comenté anteriormente, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo contenido para este podcast, que van a ser unas pequeñas entrevistas con ciertas personas relacionadas a los medios, a la idea es tener algún futbolista de nuestro país, pero el día de hoy vamos a entrevistar a un joven llamado Joseph. Disculpa, Joseph, y disculpen a No, ustedes tranquilo. también. Es Joseph Han Chin Son. Este joven es de Utah, tiene 26 años y ya lleva más de 3 años trabajando en dos proyectos diferentes relacionados a la actualidad y noticias del equipo más grande de Utah, que es el Real Salt Lake. Uno de estos proyectos es en español, que se llama El Show del Real Salt Lake en español. Y yo conocí este proyecto desde Santiago, antes de venir acá a Utah, pero estaba solamente en inglés, la versión, y me costaba mucho, ya que mi inglés es muy bueno. Estoy estudiando todavía y hasta el momento voy bien. Este proyecto era relacionado sobre el Real Salt Lake, sus noticias, estadísticas, resultados de cada fin de semana. Y al llegar acá a Utah, casi 2, 3 meses antes de llegar a Utah, nació este proyecto del show del Real Salt Lake en español, en el cual trabaja Joseph. Además, Joseph tiene otro, otro proyecto que él más adelante lo va a señalar bien cómo es. Joseph es un muchacho que estudió en dos universidades acá en Utah. Una es la Universidad Estatal de Utah y estudió en la BYU también. Lo novedoso de el Joseph es que ninguna de las dos carreras es de periodismo o alguna carrera relacionada al deporte. Al igual que yo tampoco estudié ninguna de estas dos carreras, pero la pasión del fútbol pudo más. Así que con ustedes voy a dejar a Joseph para que se presente, quiera decir algunas palabras al principio de esta mini entrevista. ¿Cómo estás, Joseph? Muy bien, David, muchas gracias por la introducción. Y sí, también me disculpo también porque, bueno, español es mi segundo idioma y entonces sí, me equivoco, disculpe. Pero estoy muy feliz de estar contigo, David, y con todos ustedes, los oyentes. Sí, se me había olvidado comentar eso, que Joseph es nativo o americano de acá de Utah, ¿ok? Joseph, yo tengo para empezar con el tema de la entrevista, tengo una pregunta. ¿Cómo te nació hablar de fútbol o de soccer, como le dicen acá, que es totalmente diferente a lo que tú estudiaste en la universidad? Sí, y bueno, de verdad nunca pensé que iba a hablar de fútbol. Yo, como dijiste, estudié estudios norteamericanos en BYU y administración de empresas en Utah State University. Y entonces no estaba pensando, ay, sí, voy a escribir y hablar de fútbol. Me nació por ser fanático del fútbol, no más. Yo casi al terminar mis estudios en BYU, vi una oportunidad de escribir para un blog de los fans de Real Salt Lake que se llama RSL Soapbox. Y lo agarré porque me encantaba escribir y bueno, quería escribir sobre algo que me fascinaba, que me encantaba, que es el Real Salt Lake. Yo he seguido el club desde que se fundó en 2005. Tuve como que 9 años en ese entonces, pero desde ahí seguí el Real Salt Lake al full. Y también fue inspirado de The RSL Show que mencionaste anteriormente, en inglés, un podcast en inglés. Escuché a ellos por años y decidí, bueno, ya yo me quiero meterme en eso, de escribir y cubrir el Real Salt Lake. Y al principio yo solo estaba cubriendo el club en inglés de vez en cuando, porque justo después de que empecé con el RSL Soapbox, llegó alguna cosita que se llama el COVID,
No algo muy grande, pero No, claro, eso no. interrumpió el fútbol. Y entonces no había nada de escribir sobre el equipo por como unos 3-4 meses más o menos. Y entonces ahí me quedé, pero al entrar con el Soapbox, el encargado, Matt Montgomery, me preguntó de qué quería hablar o escribir sobre el club. Y yo pensé como, bueno, lo que sea, tal vez cosas analíticas por mis estudios, que era mucho escribir analíticamente sobre literatura o historia o cosas así. Pero de ahí también le dije, mira, yo hablo español, estudié español también en la universidad, como una carrera secundaria. Y entonces, si queremos empezar a hacer cosas en español, yo soy más disponible. No será perfecto, pero yo estoy muy disponible porque también el Real Salt Lake ha tenido una historia complicada con los medios en español, especialmente en años recientes, desde yo diría como 2016, 2017, donde se cayeron unas relaciones que fueron fuertes por varios años. Y entonces, ahí justo al decir eso, me decidí a ir y estudiar otro año más. Y entonces por mis estudios no pude escribir mucho, pero de ahí, en las vacaciones de Navidad, otra vez me preguntó, hey, mira, ¿ya quieres hacer algo en español? ¿Cómo estás de vacaciones? Y yo como, bueno, claro. Y entonces empecé a escribir algo, bueno, que no vivió por mucho tiempo, pero se llamó En Breve, en donde hacía unos análisis cortos sobre un tema o un jugador relacionado con el club. Y de ahí, sí, y de ahí Matt también dijo, mira, si alguien más quiere escribir para los Soapbox en español, bien pueda. Estamos aquí. Y de eso salió el show de Real Salt Lake en español, con Carlos Artiles, principalmente con quien empecé, trabajando con The RSL Show en inglés, para ayudar a hacer todo desde el principio, porque aún estaba en mis estudios, entonces solo pude hacer un poquito al principio de como subir nuestros podcasts, de editarlos y cosas así. Sí, entiendo. Pero empezamos de eso y ya estamos, bueno, yo creo que somos tal vez el único medio de los fanáticos de Real Salt Lake en español exclusivamente, y también uno de los más grandes que cubre el equipo. Ok, no, yo cuando llegué a Utah me llamó mucho la atención de como lo que cada ciudad o cada toma muy la pasión por su equipo y el sentido de pertenencia. Un ejemplo, los que tienen la suerte de conocer Provo, es muy marcado la tendencia que todos son de BYU, todos son de BYU, todos apoyan a BYU, o tú vas al lado de Oren, todos son UBU, todos son UBU. Y cuando yo llevé a mi hijo por primera vez a la escuela, me llamó la atención que había mucha publicidad de Utah Jazz. Dije, wow, Utah Jazz se preocupa de enfocar que los niños se den cuenta de que este estado de Utah y que el equipo de baloncesto más importante del estado es Utah Jazz. Y dije, qué extraño que tampoco esté el Real Salt Lake. Entonces me llamó la atención, y ahora estos 2 años sí he notado un cambio. Bueno, también gracias a ustedes también por hacer el trabajo de llegar a la comunidad hispana, que en sí, yo he ido solamente a ver partidos del Real Monash, todavía no voy a algún partido del Real Salt Lake, pero sí se ve una gran cantidad de hispanos. Entonces era como un vacío que había, que ustedes llegaron a llenar, al igual que yo. Yo cuando creé el podcast me llamaba la atención la poca cobertura que había de los jugadores chilenos en Chile, los que están acá, y como siempre más adelante vamos a ir desglosando más el tema del fútbol acá en Estados Unidos, y nos vamos a dar cuenta de que cuáles son como las diferencias o las cosas que uno no conoce en verdad de lo que pasa en el fútbol. ¿Ok? Yo te quería preguntar también,
¿Alguna vez intentaste jugar fútbol? Así como de una manera más oficial, en alguna. Porque yo estuve averiguando sobre ti y me di cuenta que fuiste árbitro. Eso sí fuiste. Sí, Y, y me llamó la atención. Dije, le voy a preguntar si alguna vez trató de jugar a la pelota, como se dice en mi país. sí. Bueno, yo jugué fútbol por varios años de joven en las ligas juveniles aquí en Utah. Empecé con lo que se llama las ligas recreativas, que se hacen más que todo por ciudades. Y empecé jugando ahí. Y de ahí, como a los 8 años más o menos, mis padres me pusieron en una liga competitiva. Y ahí estuve en un equipo por como unos 2 años más o menos. Más que todo jugando de arquero, que bueno, eso no duró mucho tiempo porque rompí un hueso en mi dedo y entonces me reemplazaron. Pero justo después de eso, mis padres me cambiaron de equipo con un equipo que se llamaba Los Diablos. Yo era el único norteamericano en el equipo. Todos los otros fueron mexicanos, colombianos, africanos. Y entonces fue una experiencia genial, de verdad, de estar jugando con todos ellos, conocerles, porque también, bueno, siempre es bueno conocer a gente de otras culturas. Y jugué con ellos, diría que desde los 10, 11 años más o menos, hasta los 18. Y en un momento éramos uno de los 3 mejores equipos de nuestra edad en el estado. Y de verdad fue genial. Yo jugaba de defensa, lateral derecho. Pero de ahí, al llegar a los 18, ya se acaba la liga juvenil. Y decidí que no quería seguir jugando de una forma organizada más. Más que todo porque quería jugar para divertirme después de eso. Y entonces nunca intenté jugar profesionalmente, pero de ahí a los 18 me fui a Colombia. Hice una misión religiosa y ahí es donde aprendí el español. Y al regresar, mi hermanito menor estaba jugando y él era muy bueno. De hecho, tuvo oportunidad de hacer tryout en la Academia de Real Salt Lake. Pero el mamá de uno de los jugadores en su equipo era como jefe de árbitros y me preguntó, mira, ¿quieres hacerlo? Y yo como, bueno, quería hacer algo para el fútbol local. Y entonces, bueno, claro, eso lo puedo hacer. Y entonces lo hice por como 3 años. Y cuando estuviste en la universidad, no tuviste la chance de jugar en los equipos de la universidad, porque el otro día conversaba con Daniel Faúndez, que es un portero de la USL One, y me contaba que él tenía un compañero que a los 26 años recién firmó su primer contrato como profesional, que él había salido de la universidad y recién firmó su contrato como profesional. ¿No intentaste jugar mientras estaba en la universidad? No, pues porque como dije, no quería jugar de una forma competitiva, más quería jugar para divertirme. Entonces jugué en los equipos como no profesionales en la universidad. O sea, como la universidad organizaba partidos y entonces yo fui a esos partidos, pero no era competitivo. Más de una liga como informal que formó la universidad. Aquí lo dicen intramural, pero más de eso no jugaba. Unos partidos pick-up, también Gardner Village, donde tienen una cancha sintética.
jugué un poquito, pero nada competitivo. No lo quería hacer, solo porque quería jugar para divertirme más de como seguirlo como carrera. Porque también no pensaba que yo yo tenía talento para jugar profesional, pero más quería, después de esos años de competición en los niveles juveniles, yo quería disfrutar del fútbol más de tenerlo como mi objetivo final. Y Joseph, ¿cuál es como el primer recuerdo que se te viene a la cabeza cuando piensas en el fútbol? ¿Algún partido importante de tu infancia que no sé, pues yo siempre me recuerdo del Mundial del 98 en Francia, el gol de Marcelo Sala. Siempre tengo ese gol en mi cabeza. Me acuerdo cuando yo estaba con mi papá, estábamos tomando desayuno en la cama, creo, y vimos ese gol juntos. Mi papá no le gustaba el fútbol, pero como Chile no iba a un mundial hace muchos años, lo vimos, y me acuerdo que desde ese momento, cuando vi el gol de Marcelo Sala, dije, wow, sí que me gusta el fútbol para estar viendo esto y para seguir el fútbol. No sé si te pasó algo así a ti, alguna experiencia que te marcó para siempre. No, bueno, para mí, diría la primera fue ver los partidos de mi hermano mayor. Yo tenía como unos tal vez 5 o 6 años y verle jugar me encantaba. Ir a sus partidos y yo quería jugar, pero de ahí de algo profesional, yo creo que no me acuerdo el año, pero cuando tenía como unos 6, 7 años más o menos, mi papá compró un DVD de como 101 goles de Manchester United sobre su historia. Mi papá no era fan de Manchester United, pero quería mostrarnos fútbol. Y entonces, disculpe si escuchan al perro ladrando. No te preocupes, son efectos especiales del fútbol. Y me encantaba ver eso. Me encantaba ver esos goles de David Beckham, de Ashley Cole. Pero bueno, mi papá era de Chelsea, pero quería introducir el fútbol profesional a nosotros. Y cuando llegó Real Salt Lake, nos llevó a un partido. Y eso fue tal vez mi primera experiencia con el fútbol profesional. Fue un doble partido. Hubo un partido entre los Estados Unidos y Costa Rica, y después un partido de Real Salt Lake contra FC Dallas. Y yo estaba tan fascinado con eso porque estaba empezando a aprender sobre el fútbol profesional y conociendo, bueno, Eddie Pope juega para el Real Salt Lake y para la selección. Wow, Landon Donovan es un nombre que conocí desde muy joven, y verles jugar en ese partido fue genial. Y después de ver otro partido con Real Salt Lake, mi equipo local, que yo ya conocía gente como Jason Kreis, por ejemplo, y fue como mi primera experiencia con el fútbol profesional que me marcó. Y desde ahí empecé a aprender todos los nombres de los jugadores, de dónde eran, de qué clubes jugaron anteriormente, de dónde se fueron a la universidad, de qué selecciones juegan. Y bueno, seguí aprendiendo hasta que llegué a donde estoy ahora. Que era bueno ese Manchester United que te llevó tu papá. Yo creo que ese fue el Manchester United que marcó una generación completa. Si no me equivoco, fue el mismo Manchester United donde estuvo David Beckham, estuvo la Bruja Verón, estuvo Eric Cantona. Ajá, Paul Scholes. Paul Scholes, sí. Fue ese Manchester United del Sir Alex Ferguson, increíble ese Manchester United. Yo creo que todos los que jugamos algún videojuego de consola, no sé, por PlayStation, siempre elegir ese equipo porque era muy bueno. Y para qué hablar de Donovan era el jugador de Estados Unidos. Si tú me preguntas a mí, cuando yo estaba en Chile,
y me preguntaban por un jugador de Estados Unidos, yo creo que el primero que se me venía a la cabeza era Donovan. Era como el que quería ir también cuando estáis jugando en las ligas en FIFA o en Winning Eleven, siempre iba a comprar a Donovan porque era un volante muy bueno, el clásico 10 que había en esa época, y además como venía del fútbol americano, tenía una dinámica diferente a los volantes clásicos, podríamos decir. Bueno, bonitos recuerdos los trajiste de esa época. Tú, como norteamericano, ¿qué cambios has notado en la MLS en los últimos años? Bueno, hay muchísimos cambios. Una cantidad enorme. Sí, sí, yo diría que la primera es qué tan involucrados son los fans en sus equipos. Porque hace como 10 años, diría, al ver los estadios, la mayoría no estaban llenos. Me acuerdo mucho de, como por ejemplo, el estadio de Dallas, que ahora se llena, está básicamente vacío. Algunos equipos estaban trayendo gente con constancia. Real Salt Lake fue uno de ellos. Seattle fue como el primero que fue, wow, están llegando como más de 20,000 personas a cada partido. Pero ya están construyendo estadios de más de 20,000 específicamente para el fútbol, porque los fans están interesados. Tienen a Austin, tienen a Nashville, tienen a Atlanta, tienen a los LAFC, Los Ángeles Football Club, que FC Cincinnati, que están trayendo muchísima gente a los partidos, y las comunidades están involucradas en eso. No solo son equipos ahí que la gente se va de vez en cuando, o hay fans apasionantes de esos equipos, que yo creo que eso sería el primer gran cambio. El segundo es que hay más dinero. Los equipos están invirtiendo más dinero en los estadios, pero también en los jugadores que están trayendo. Yo creo que el primer gran momento fue con Toronto, al llegar a Sebastian Giovinco de Juventus, si no me equivoco, y Josie Altidore y Michael Bradley. Cuando ellos trajeron los tres de ellos, bueno, se subió de nivel de inmediato, y empezó una nueva etapa de la liga. Y de ahí, con Atlanta, trajeron Joseph Martínez, Miguel Almirón, que no eran jugadores viejos que estaban viniendo a MLS para retirarse. Eran jugadores en como 25 años para abajo, viniendo a MLS para ayudar en su carrera, de mejorar su juego ahí, tal vez tomar el salto para Europa, como lo hizo Miguel Almirón, y mire cómo está haciendo con Newcastle en esos momentos. Pero eso también, un cambio radical en la liga de qué tipo de jugadores están trayendo. Y también con las academias vemos como por ejemplo Ricardo Pepi, que lo vendió FC Dallas el año pasado por como unos 18,000, si no me equivoco. Alfonso Davies, uno de los mejores laterales izquierdos en el mundo en esos momentos, de los últimos años, jugando con el Bayern Múnich. Weston McKennie de FC Dallas, Paxton Aronson de Filadelfia, Tejan Buchanan, y bueno, hay un montón de jugadores saliendo de academias de los equipos de la MLS hacia Europa, porque antes había como Christian Pulisic, era un jugador de los Estados Unidos jugando en Europa, pero no salió de las academias aquí. Clint Dempsey salió de la universidad para Europa, Josie Altidore lo mismo, Michael Bradley lo mismo, y entonces abrió otro camino, y eso ha hecho que hay más ingresos para los equipos, para que puedan ir y comprar jugadores más mejores de otros países, como la ciudad se hizo con Alan Velasco este año pasado, como LAFC hizo con Chicho Arango. Traer jugadores muy buenos
a la liga para subir la liga de nivel. Y eso es el cambio, porque ya el MLS no es una liga donde te vas para retirar solamente, porque aún lo hacen. Como Chiellini, por ejemplo, es uno que es, o Higuaín, que retiró este año. Neymar siempre dice que él quiere venir para acá para jugar un par de meses y después poder estar tranquilo. Sí, entonces siempre van a haber jugadores que hacen eso, pero también están viendo jugadores con potencial jóvenes de Sudamérica, por ejemplo, de África también, que están viniendo para el MLS específicamente para tomar un salto para Europa. Y eso es un cambio grande también. Sí, yo sabía algo de la MLS, pero no tanto. Entonces ahora cuando empecé este proyecto, empecé a leer mucho más, empecé a escuchar mucho más, y me llamó la atención eso, que salían muchos jugadores desde Norteamérica a Europa, porque empecé a ver cuántos traspasos hizo Chile a Europa, cuántos traspasos hizo Argentina a Europa, cuántos traspasos hizo Brasil a Europa. Empecé a sacar un cálculo y Norteamérica empezó a sacar mucho desde 5 años atrás a la actualidad. Ha aumentado un montón el traspaso de jugadores de Norteamérica a Europa. Sí, eso ha sido algo muy grande. Real Salt Lake no ha participado tanto como otros equipos, pero también tenemos nuestros jugadores que han hecho eso, como Richie Ledesma, que está jugando en el PSV, Taylor Booth jugando en estaba con Bayern Múnich, no me acuerdo si sigue con Bayern Múnich o si está de préstamo. Bueno, yo creo que está de préstamo en Austria, pero hay varios jugadores que han salido de la Academia de Real Salt Lake hacia Europa, y yo creo que con el tiempo vamos a ver más saliendo de la Academia de Real Salt Lake y también del equipo, como por ejemplo un tal jugador que ya tal vez conocen en su programa, Pablo Ruiz. Yo creo que él podría tener la posibilidad. No tengo información sobre eso, pero yo creo que es posible que él podría tomar un salto para Europa en el futuro no tan lejano, si él quiere hacerlo. Mira, qué bueno que toca ese punto, porque sí está dentro de lo que yo te iba a preguntar. Y para terminar, antes el tema de la MLS en general es, ¿tú crees, como yo estuve leyendo, me di cuenta que el Mundial del año 94 hizo un cambio muy grande acá en Estados Unidos sobre el fútbol? ¿Tú crees que ahora el Mundial del 2026 va a hacer ese cambio también? ¿Van a tener como demostrarle, oye, ya no somos una liga que sí tiene dinero, pero también es una liga que queremos hacer competencia con el campeonato que viene el otro año, que va a ser esa nueva copa que va a ser con México y Canadá? Se me olvidó el nombre de la Leagues Cup. Eso ya está demostrando que este lado del mundo está haciendo las cosas como para ser más competitiva. ¿Tú crees que el mundial va a ser importante? Además, va a ser mi primer mundial que voy a estar en el país organizador. Obviamente que voy a vender a uno de mis hijos para ir al mundial, pero no me voy a perder esa oportunidad, y ojalá que esté Chile. Pero ¿tú piensas que va a ser un cambio en el fútbol de Norteamérica? Yo creo que sí, pero no sé si será tan grande como la anterior, porque bueno, tampoco no he estado vivo durante un mundial en mi país, porque nací después de la de 94, pero... No, yo era muy pequeño también. Creo que apunté las laminitas nomás del álbum para completar, nada más que eso. Sí, yo creo que mis padres ni estaban pensando en mí en ese momento, pero este mundial de 94 marcó cambios por varias razones. Uno, mostró de que la gente en los Estados Unidos van a partidos de fútbol, porque anteriormente no lo hacían. Y
también marcó de que ellos tenían que tener una liga profesional. Eso fue una de las cosas que prometieron a FIFA a darles al mundial, que iban a hacer una liga profesional. Y de eso es donde salió el MLS. Y entonces eso fue gigante. Ahora, no sé si será tan gigante los efectos de ese mundial de 2026, pero van a haber cambios seguro. Va a haber más interés en el fútbol. Va a haber bueno, si el MLS hace su marketing de una forma buena, van a poder llegar a más gente, y eso yo creo que es un camino facilito para que haya más interés en el MLS, para que haya más crecimiento en el fútbol o soccer aquí en los Estados Unidos, porque ¿qué va a pasar? Los niños van a estar viendo el evento más grande, el evento deportivo más grande que va a pasar en 4 años en su país, en sus ciudades. Ellos van a de ahí ver eso y decir, yo quiero jugar en un mundial un día. Que eso tal vez no es lo que pasa con su niño de promedio. Van a decir, bueno, mundial, si mis padres lo ven, yo lo voy a ver. Pero como eso va a estar pasando ahí en sus ciudades, en sus estadios donde juegan el fútbol americano, van a verlo, van a ver qué está pasando y qué grande es, y eso va a tener un efecto en los niños, en los padres, para que ellos sienten más aferrados al fútbol, al local, que sean de Salt Lake City, que sean de Nashville, que sean de Minneapolis, Minnesota. Hasta en Canadá va a tener efecto, porque va a estar a un nivel de que la gente local no ha visto en más de 20 años. Y también que que la gente de mi edad y un poco mayor son más interesados en el fútbol de cualquier otra generación. Entonces ya va a tener más publicidad, va a tener más todo de lo que tuvo hace 20 años cuando tuvimos mundial por última vez. Y entonces, claro, hará un cambio, pero sí, la pregunta será, ¿qué grande será el cambio? Porque de verdad no creo que será tan grande como fue en 94, pero va a haber un cambio. Y eso del Leagues Cup también, eso va a tener efecto por otra razón, porque el Leagues Cup va a abrir los ojos de muchos latinos al MLS, porque muchos de los latinos, especialmente por aquí en Utah, son mexicanos. Y la liga más grande en los Estados Unidos es la Liga MX. Y entonces van a ver los equipos de la Liga MX jugando contra los equipos de la MLS. Y no solo por la Conca Champions, donde algunos equipos juegan. Van a ver a todos los equipos de la Liga MX jugar contra todos los equipos de la MLS. Y tener la oportunidad de ver sus equipos locales jugar. Y de ahí tal vez ser convertidos al MLS, tal vez no. Pero también sus hijos. No se pueden olvidar de sus hijos. Si ellos quieren ver el fútbol local, va a ser en MLS. Y ya yo tengo muchos amigos mexicanos que vinieron. Sus padres eran fanáticos de Club América, de Cruz Azul, de Chivas, de cualquier equipo mexicano que sea. Pero ya ellos siguen más a un equipo de la MLS. Porque, bueno, se sienten de aquí y quieren estar involucrados en sus equipos locales. Claro, ya ellos se sienten de Utah ya, entonces ellos van a seguir su equipo. Sí, bueno, de Utah o tal vez de Los Ángeles, sí. Vivieron allá por un tiempo. Yo tengo un compañero de trabajo que ha vivido, yo creo que ha vivido en Utah más tiempo que ha vivido en Los Ángeles, pero como nació y creció en Los Ángeles, es equipo de LAFC. Oh, entiendo.
Entonces a veces pasa eso. Lamentable, no, que eso es broma. Que apoyen al equipo que quieren. Pero a todos los oyentes que sepan que Real Salt Lake es el equipo para escoger, para apoyar. Porque yo lo dije y nada más. Exacto. Joseph, ahora relacionado ya 100% a mi proyecto, ¿qué jugador chileno de la historia en general se te viene a la cabeza cuando escuchas Chile? ¿Cuál es el primer jugador que se te viene a la cabeza? Bueno, hay tres, pero primero, Arturo Vidal. Mi introducción a Chile y los jugadores chilenos fue en el Mundial de 2014, donde, si no me equivoco, llegaron a los octavos. Sí, la maldición de los octavos de final. Sí, y perdieron contra Brasil. Una vez más, sí. Sí. Pero me encantó ver ese equipo jugar. Y un parte de eso, el gran parte fue por Arturo Vidal, por cómo mandaba la media cancha. De verdad, ese equipo me acordaba de mi equipo, donde yo jugaba, de juvenil, por su manera de luchar, por su manera de pelear por cada pelota, y tener esa actitud. Y yo creo que él fue como la definición de qué era ser un jugador chileno para mí. Y el segundo, obviamente yo diría, pero tal vez no tan obvio, sería Alexis Sánchez, por el nivel de que jugó, por el talento que tenía técnicamente y al frente del gol. Y el tercero, Claudio Bravo, por, ser una leyenda, más que todo, un arquero espectacular. Pero ellos tres para mí son los jugadores chilenos icónicos que me introdujeron al equipo chileno, pero también me definieron qué era el fútbol chileno. Bueno, tu elección no está muy alejada de la realidad, porque los tres ya están llegando como al fin de su carrera, podríamos decir. Uh-huh. Y en Chile está ese debate de quién es el mejor de quién. Hay muchos que son de Vidal, otros son de Alexis, otros son de Bravo, otros ya vuelven a jugadores más antiguos, que fue Elías Figueroa. Entonces está justo pasando esa discusión en Chile y está muy, muy de la mano de lo que tú dices, porque Vidal es de una manera en la cancha, Alexis es de otra manera y Bravo también es totalmente de otra manera. Entonces, lo que algunos periodistas en Chile dicen, y que yo llego a la conclusión, es que tenemos tan poco ídolos futbolísticos en Chile, que por qué escoger el 1, el 2, el 3. Ellos lograron sus metas personales y lograron una meta como equipo, y lo importante es que dejemos como que ellos son un pilar fundamental en una de las mejores épocas de la selección chilena, que todo empezó en los mundiales sub-20, el que empezó en Canadá, que ese fue el mundial sub-20 más importante, a cargo de otro entrenador que no se le da mucho, tampoco se le da mucha pantalla a Zulantay, que él fue el entrenador que descubrió a estos jóvenes que estaban. Vidal tuvo una infancia muy dura, tuvo cadetes muy difíciles, al igual que Bravo, al igual que Alexis, al igual que Gary Medel, y José Zulantay confió en ellos, le dio la oportunidad, y después llegó Bielsa, y Bielsa le dio las herramientas que necesitaban ellos para poder ver que no había límites, que ellos podían lograr lo que ellos quisieran. Y ese chip que se le metió a ellos en la cabeza lo hizo llegar a los mejores equipos del mundo. El Barcelona, Manchester United, y así ellos pudieron jugar en los mejores clubes y dieron lo mejor. Entonces yo soy de la idea de que los tres son geniales, los tres son los mejores jugadores de Chile, y por qué darle el puesto 1, 2 o 3, quedarnos felices por ellos. Uh-huh. Sí, aquí en los Estados Unidos hablamos cuando hablamos de ese tema, más hablamos de un Mount Rushmore,
que es un monumento aquí que reconoce 4 presidentes de los Estados Unidos que marcaron la historia. Ajá. Y entonces aquí mucho se habla del Mount Rushmore de fútbol estadounidense o de Real Salt Lake. Y bueno, así también es difícil solo escoger 4, pero también eso puede ayudar en la conversación porque no descuenta un jugador que, bueno, tal vez, como por ejemplo, Alexis Sánchez y Arturo Vidal son 2 jugadores completamente diferentes, pero tienen los 2 marcaron el equipo en una generación de oro para Chile. Y entonces tener, en lugar de decir quién fue el mejor, hablar más de quién tuvo gran impacto y cómo podemos reconocerles a todos. Porque Alexis Sánchez es mejor en algunas maneras de Arturo Vidal, pero también Arturo Vidal mejor en algunas maneras de Alexis Sánchez. También Claudio Bravo. Y entonces no me gusta cuando la gente dice quién es el mejor, porque es, aparte de ser subjetivo, bueno, yo creo que eso es limitado, porque yo creo que descuenta lo que han hecho otros jugadores importantes y claves, que tal vez no eran los más brillantes por algunos aspectos, porque los delanteros siempre reciben respeto, y eso lo digo como defensor. Los delanteros siempre reciben respeto porque ellos son los que meten los goles. Ajá. Pero ver a los jugadores que no meten goles, pero apoyan tanto a sus equipos, como, bueno, Arturo Vidal hizo goles, pero no tanto como Alexis Sánchez. No, Alexis Sánchez en la actualidad es el goleador histórico de la selección chilena. Y bueno, con razón. Con razón. Pero es como en el fútbol estadounidense, es como hablar de Landon Donovan y Eddie Pope. Son jugadores completamente diferentes, pero eran los mejores de sus generaciones. Claro, marcaron una época. Exactamente. Josep, volviendo a hablar de chilenos y también MLS, como el nombre de mi podcast, ¿tienes algún rumor o has escuchado algo o has leído algo de algún chileno que esté tentado por algún club de acá? Porque sí falta mucho. En febrero recién empieza de nuevo y a fines de febrero comienza la MLS oficialmente. Entonces, ahora con el Mundial también se va a hacer eterno volver a... Sí. Ya, sí, va a ser... Bueno, hay un descanso entre temporadas muy larga por el Mundial específicamente. Pero de verdad, en ese momento no tengo ningún rumor de algún chileno que le interesa el MLS. Pero yo creo que, bueno, la ventana internacional abre después del Mundial, si no me equivoco. Okay. Ahí en diciembre seguramente vamos a estar escuchando rumores. Más noticias. Sí, rumores, noticias. Porque ahí es donde los equipos de la MLS van a fichar a jugadores chilenos. Pero yo creo que hay unos jugadores chilenos en el MLS que tal vez tienen oportunidad para mover a otros equipos. Robbie Robinson en Miami. Yo creo que él puede ser un chileno, bueno, es chileno-americano, pero él puede tener opción para mover a otro equipo, a menos que él es parte del plan de Inter Miami para la próxima temporada, fijo. Pero él tal vez es uno, pero también Pablo Ruiz de Real Salt Lake. De lo que yo he escuchado, equipos en Europa han tenido interés en él, y bueno, ¿por qué no? Él tiene 24 años, es muy talentoso,
Pero yo creo que, y él me ha dicho en nuestro podcast de que él está 100% disponible para jugar para Chile si le llaman, pero no le han llamado aún. Que yo creo que es un error, especialmente como Chile está en modo de reconstrucción. Él puede ser un jugador importante para Chile si ellos deciden llamarlo para su selección. Y ha dicho que aunque es argentino, nacido en Argentina, con abuelos chilenos, si no me equivoco, y jugó en Chile por un tiempo. Debutó Sí. en el fútbol profesional en Chile, por eso él tiene tanto apego a Chile, y porque él en Argentina no alcanzó a debutar, solamente jugó en equipos de las inferiores, y cuando dio el salto a Chile pudo debutar y ahí consiguió la nacionalidad por su abuelo. Y qué bueno que tocas el tema porque así avanzamos a ese punto. Yo también he visto a Pablo Ruiz, también lo vi antes, y sí lo encuentro un volante muy bueno. Ha crecido muchísimo desde cuando llegó acá. Se dio la vuelta a Europa, equipo muy pequeño en Europa. Volvió y cambió totalmente su forma de jugar. Y este año que termina, creo que si no fue la mejor temporada de él, está muy cerca del pic de su temporada. Y claro. Y como decían ustedes hoy día en su podcast de ustedes, el Real Salt Lake, sí, Pablo Ruiz ya se está convirtiendo como en el jugador clave del Real, y está en ese punto de que salgo a Europa o a otro fútbol para probar y ver en qué nivel realmente estoy, o me quedo acá en Real Salt Lake y me hago el nuevo Bergkamp del Real Salt Lake. A ese punto está ahora Pablo Ruiz, y además él va a ser papá, si no me equivoco. Entonces lo que yo he aprendido haciendo este podcast, conversando con hartos de futbolistas, me he dado cuenta que igual eso afecta mucho en su vida personal a las decisiones que toman ellos como futbolistas también. Sí, y entonces eso es donde se complica la cosa con Pablo Ruiz, porque al principio de este año él estaba en las conversaciones de ser el MVP de la liga, porque estaba jugando a un nivel altísimo, pero durante el verano se cayó de nivel de una forma tremenda. Y yo creo que, bueno, eso es pura especulación de mi parte. Fue un año difícil para él, porque murió su padre en mayo. No pudo regresar a Chile, a Argentina, por como un mes después de eso. Y bueno, al fallar el padre de cualquiera le afecta. Y de ahí poco después de eso se anunció de que su esposa estaba esperando su primer bebé. Y eso, claro que también tendría efecto en uno. Y entonces yo creo que por mucha razón, por la mentalidad y por todo eso, sí, más que todo por lo mental, el efecto mental de todo eso, de que se cayó de nivel un poco más durante la segunda parte de la temporada. Pero yo creo que si él se queda con Real Salt Lake para la próxima temporada, después de tener el descanso entre temporadas para como dicen en el mundo tecnológico, apagar y reencender para que funcione mejor, yo creo que va a poder tener ese nivel de que se espera de él por lo que hizo al principio de esta temporada y de la temporada anterior. Pero también, si él decide irse a Europa para probarse ahí en un equipo como estamos hablando en nuestro podcast como segunda división de España, Bélgica, o tal vez un equipo en la media o baja de la primera división de España, o tal vez un equipo parecido en Italia o Francia, puede tener éxito, yo creo. Y tal vez un cambio de escenario es lo que necesita
para subir de nivel, porque eso es lo que le ayudó cuando se fue a Europa por primera vez. No estaba llevando muy bien aquí en Utah, se fue a probarse en otro sitio y le fue muy bien. Y regresó y empezó a romperla. Y ya 3 temporadas va siendo un parte clave del equipo de Real Salt Lake. Y entonces yo creo que la que escoge va a tener éxito. Si se va a Europa, si se va o sea, si se queda en Real Salt Lake, pero que escoge es que sea comprometido a lo que quiere hacer, porque eso va a afectar y va a ser el clave en cómo va a salir el futuro de Pablo Ruiz. Sí, mira, y si hace bien, que lo llame a la selección chilena, porque estoy seguro que la selección argentina no le va a llamar. Mira, yo sé que tú tal vez no conoces todo el fútbol chileno. Yo lo sigo desde acá, escucho todos los programas de radio que puedo. Gracias a la tecnología puedo escuchar los podcasts de los programas de radio. Y Chile está pasando por una crisis, no solamente a nivel futbolístico, sino una crisis a nivel dirigencial. Ahora hay elecciones del presidente de la NFP, quieren dividir la NFP de la Asociación de Fútbol. Entonces estamos justo en una etapa que hay demasiados cambios. Llegó Berizzo, que yo no dudo de sus capacidades como entrenador, al contrario, él hizo una gran temporada con el Celta de Vigo, estuvo muy bien en España. Él tuvo ese problema de salud que frenó como su carrera como entrenador, pero tuvo un pequeño tuvo una pequeña caída con el equipo de Paraguay y eso le afectó mucho. Ahora, yo no sé qué es lo que necesita un jugador para demostrar en la selección para poder ganarse una nominación. No, nadie exige que pongan a un jugador de titular en el equipo, sino darle la oportunidad de ir y que lo vea el entrenador y que diga, toma una decisión, ¿sabes qué? No sirve para lo que yo quiero, o sí, sabes que sí, que sí sirve. No es como una pérdida de tiempo, creo yo, pero los entrenadores siempre son medio especiales, toman decisiones que uno no las entiende, y solamente esperar que Pablo siga el nivel que está haciendo. Él lo está haciendo bien, como siempre lo dice en tu programa. Él lo dice que él se esfuerza día a día para jugar mejor, y veamos qué pasa, porque Chile tiene 2 partidos ahora en la fecha FIFA, y veamos si se le abre la opción de tener un llamado. Sí, yo no creo que Pablo iría en esas fechas FIFA próximas por el nacimiento de su bebé, que si no me equivoco será dentro de los próximos meses. No me acuerdo exactamente cuándo me dijo que se espera el bebé, pero si están cerca de la fecha, yo creo que no va por su familia. Pero yo sí creo que Pablo Ruiz puede ser un parte de esta reconstrucción de Chile, preparando para el próximo mundial. Así es, Joseph. Bueno, Joseph, como tú sabes, este podcast es de Chileno en la MLS, y creo que terminamos con el mejor tema en cuestión de este podcast. Así que disculpa por el tiempo. Yo te dije que era menos tiempo, pero la conversación se alargó y estaba muy interesante. Agradecerte públicamente por tu buena onda, por aceptar esta entrevista. Le pido disculpas al público, a los oyentes, ya que es mi primera entrevista. Espero que salga todo bien. Esperemos que al apretar el botón finalizar grabación haya quedado todo bien para no tener ningún problema. Así que, Joseph, estos minutos son para ti. Muchas gracias, como te dije anteriormente, y te dejo estos minutos para que puedas hacer publicidad a tus proyectos, canales y demás.
Así pues, gracias David y gracias a todos ustedes por escuchar. Y bueno, si quieren seguir mis proyectos, ahí en las aplicaciones de podcast en Spotify, Apple, Google y también en YouTube, nuestro podcast en español sobre Real Salt Lake se llama El Show RSL y lo pueden buscar ahí. Grabamos básicamente cada semana, tal vez un descansito durante entre temporadas, pero grabando cada semana, haciendo previas de los partidos durante los fines de semana. Si buscan lecturas sobre Real Salt Lake, ahí RSL Soapbox, ahí estoy trabajando en un artículo muy interesante que se publicará dentro de la próxima semana sobre la plantilla, que bueno, estoy muy animado por eso. Pero también es la mejor fuente de noticias para Real Salt Lake que hay. Y punto. No hay ningún otro medio que compete con ellos. Y si me quieren seguir en las redes, en Twitter, mi nombre de usuario es @SomeRSLFan, SOMERSLFAN. Y también nuestro podcast El Show RSL está en Twitter, Instagram y Facebook. Sí, además yo cuando suba este episodio voy a etiquetar en todas las redes sociales, tus redes sociales, para que así si alguien se interesa y quiere conocer más sobre el Real Salt Lake y este equipo que es muy, muy, muy familiar. Además también Joseph con su proyecto también siguen al Real Monarchs, que es el equipo de la Next Pro. También dan información sobre esa nueva liga que nació. Y esperemos que más personas se hagan hinchas del Real Salt Lake, como yo me considero un hincha adoptivo del Real Salt Lake. Entonces, yo ya me siento parte de la hinchada del Real Salt Lake. Sí, dale. Siempre estamos dando la bienvenida a nuevos fans de Real Salt Lake. De hecho, recién hemos tenido muchos fans nuevos de Guatemala por unos jugadores guatemaltecos que hay en el equipo. Pero siempre bienvenidos a la familia de Real Salt Lake. Y estamos muy felices de abrir abrir nuestros abrazos digitales por los que no pueden estar en el estadio con nosotros. Sí, yo siempre le decía a Joseph y a Carlos que una visión de negocio sería perfecto traer un jugador chileno, aparte de Pablo Ruiz, otro jugador chileno al Real Salt Lake, así para que más gente se haga hincha del Real Salt Lake. Oh, sí, claro, también lo dicen de traer jugador mexicano, brasilero. Y bueno, eso es más que todo. Pero sí. Peruanos también. Hay muchos peruanos aquí en Utah, eso aprendí recién. Sí, la comunidad peruana en Utah es una de las más grandes hispanas que hay acá, después de los mexicanos claramente, pero sí, es la comunidad más grande que hay en Utah. Sí, y bueno, la otra sería más venezolanos. Si traemos Joseph Martínez para jugar con Sergio Córdoba y Jefferson Savarino, bueno, ya tenemos el trío perfecto de venezolanos. Y esa selección de Venezuela le tengo un miedo, Joseph, un miedo le tengo a esa selección. Además tienen a Peckerman, que es un entrenador muy bueno. Oh, sí. Los venezolanos siempre han sido buenos para la pelota, solamente que son muy buenos para la fiesta. Entonces, es como los amigos peruanos. La selección de Perú, siempre los jugadores peruanos han sido muy buenos para jugar, muy tácticos. Pero el problema que tenían eran muy buenos para la fiesta. Me parece que los futbolistas en general son muy buenos para la fiesta, parece. Sí, claro. Sí, pero con un entrenador firme, los equipos sacan un rendimiento espectacular. Y yo creo que Venezuela va a ser una selección muy difícil en la nueva la clasificación. Oh, claramente. Y bueno, eso estamos hablando en nuestro show que grabamos ayer. Si viene Joseph Martínez,
a Real Salt Lake para jugar con Sergio Córdoba y Jefferson Severino constantemente, Beckerman no tendría opción aparte de llamar a los tres, por la química que tendrán. Y como todos son atacantes, bueno, les va a tocar. Y entonces, que bienvenido sea Joseph Martínez a Real Salt Lake, si eso pasa. Pero también, bienvenido a cualquier jugador que viene al equipo, porque de verdad estamos anticipando unos fichajes grandes antes de que empiece la próxima temporada para que el equipo sube de nivel. Y entonces veremos lo que pasa, pero este próximo año será un gran año para ser un fan de Real Salt Lake, con todo lo que se espera del equipo. Así es, así que si están interesados más en Real Salt Lake, ya saben dónde ir a los canales de Joseph, y yo voy a etiquetarlos todos en las redes sociales. Muchas gracias, Joseph, nuevamente por este muy grato entrevista. Esperemos que en algún futuro se vuelva a repetir. Y nada, muchas gracias, que tengas muy buena tarde, y se agradece tu buena actitud con esta entrevista. Sí, gracias a ti, David. Gracias, hasta luego, bye. Bye, chao.